Buenas noches a todas y a todos. Sean todos muy bienvenidos a este conversatorio online que hemos denominado Chile, ¿son naturales los desastres? Mi nombre es Carla Linco, soy integrante del Comité Político de la Red Plurinacional de Humedales de Chile, desde donde les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos quienes se van sumando a este evento, en el que intentaremos explorar cuestiones cruciales relacionadas con el entorno y sobre todo con lo que va avanzando, ¿no es cierto?, respecto de los efectos que está teniendo también el cambio climático, las posibilidades de adaptación, ¿no es cierto?, y el reconocer también en qué parte somos vulnerables como país. Bien, antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos los participantes que se unieron ahora y que se están uniendo también a través de la transmisión de Facebook de la red de humedales y a quienes también están al interior de este conversatorio que es por Zoom. Importante recordarles que será muy bueno que mantengan sus micrófonos en silencio hasta que podamos abrir el diálogo cuando se les informe. Y bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a ir dándole un poquito de contexto, una pequeña introducción para que empecemos de inmediato con lo que nos convoca. Bien, Chile es un país de belleza incomparable, lo sabemos porque quienes vivimos a lo largo y extenso de este territorio, las regiones, ¿no es cierto?, en las zonas rurales, tanto en las zonas urbanas también, lo podemos corroborar. Tiene una diversidad importante de paisajes, de biodiversidad, de cuencas, de territorio, de geografía bastante importante. Sin embargo, también es muy vulnerable a una serie de desastres que se denominan o se han denominado como naturales, muchos de ellos con terremotos, tsunami, incendios forestales, inundaciones también, que a menudo impactan las vidas y el bienestar de las comunidades en las zonas urbanas como rurales. Con el avance de la emergencia climática, a la que la ONU ha denominado como la era de la ebullición global, vemos una profundización de varios de estos eventos que terminan transformándose en graves hechos de ocurrencia cada vez más frecuentes. Y por lo tanto, de ahí también su gravedad y la urgencia de poder empezar a ilustrarnos en torno a esto para saber qué deberíamos hacer, ¿no? Hoy nos reunimos entonces para profundizar sobre este tema y responder a una pregunta que hemos establecido como central. ¿Son naturales los desastres en Chile? ¿Cómo nos adaptamos a esta nueva realidad climática desde nuestra compleja geografía? ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza y por qué es crucial que se integren en las políticas públicas? Estas son algunas de las preguntas que hemos establecido como para dar un puntapié a la conversación que tendremos esta noche. Para ello voy a presentarles entonces a las personas que van a exponer en este conversatorio online. Eh, Primero tenemos a Cristian Farías, que es científico chileno, doctor en geofísica de la Universidad de Bonn, Alemania. Es académico de la Universidad Católica de Temuco y autor del libro Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Cristian comenzará dando su exposición inicial. Abriremos en un momento, ¿no es cierto?, el audio para que le hagan algunas preguntas o el chat. Y luego pasaremos a la exposición de Víncor Sepúlveda, que es un destacado activista ambiental, también miembro de la Red Plurinacional de Humedales, es integrante de la ONG Recuperación Silvestre y activo miembro, ¿no es cierto?, de la Red de Humedales del Mapocho. Terminado la exposición de Víncor, pasaremos también a la exposición de Pamela Poe, que es una destacada politóloga, magíster en sociología, es experta en políticas públicas en materia medioambiental y además es asesora legislativa en el Congreso de Chile. Es autora también del libro Punto de Inflexión, bastante recomendable también. Bien, para avanzar, le concedo entonces la palabra principal inicial a Cristian Farías para que nos ayude a dilucidar esta gran pregunta que tenemos en cómo finalmente nos adaptamos a esta nueva realidad climática desde esta compleja geografía que hemos establecido. Así es que, Cristian, cuando quieras. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí. Sé que viernes a las 8 de la tarde no es particularmente el momento donde todos estamos pensando en seguir discutiendo sobre la vida, pero también es un momento muy importante para discutir sobre la vida. Creo que estamos en un instante histórico en el cual
o tomamos decisiones importantes relativamente rápido o nos vamos a ver en problemas bastante serios y ya no estamos viendo problemas bastante serios de una manera muy, pero es que muy acelerada. Eh, yo soy Cristian Farías, soy geofísico, mi línea de investigación está en los terremotos y los volcanes, pero seguramente más de alguno me conocerá porque escribo estos libros, como Manuel para Soy Día, Nuestra Loca Geografía y el anterior que era Volcanes y Terremotos. Eh, mi experiencia quizás es un poco distinta a la del resto de ustedes dando vueltas por acá, principalmente porque no llego al tema de los desastres, no tanto desde el lado de lo ambiental, primero que todo, sino del lado como de lo científico, de querer entender el fenómeno físico que está pasando detrás. Pero en el camino te vas dando cuenta de que eh, de algo que es la verdad más absoluta. Los desastres no son naturales. Y ese es nuestro punto de partida. Si hay una cosa que pudiéramos hacer hoy viernes, 1 de septiembre, a las 8:16 de la noche, es decirle a todo el mundo, los desastres no son naturales. Y bancarse cualquier cosa que te digan de vuelta. Porque el tema fundamental es que todo desastre se arma enteramente por decisiones propias. Decisiones que a veces no es que quieras tomarlas mal, a veces simplemente no puedes hacer mucho, pero son decisiones propias debido a tu a tu forma de desarrollo, a la forma en que planificaste las ciudades o no planificaste las ciudades, así es que realmente te tomaste espacios que no te correspondían, así por ejemplo tu forma de generar riqueza aguanta o no aguanta distintos tipos de fenómenos naturales. Y creo que estamos en un momento en el cual es tremendamente importante transmitir que ya no es solo una pelea como, oye, esto es, queremos generar conservación porque queremos mantener nuestras bellezas naturales y el medio ambiente, versus necesitamos generar plata para que el país crezca porque si el país no crece tenemos pobreza. Este es un momento histórico, creo yo, en el cual el mensaje es, ¿saben qué? A menos que hagamos algo, nos vamos a quedar sin medio ambiente, sin plata y sin gente. Entonces, ese es un tema que tenemos que saber manejarlo de alguna forma, porque el asunto es que pensemos en las personas en Licantén. Si vamos a partir de algún lado, partamos de lo cercano. Eh, la gente en Licantén pasó por estas inundaciones de esta semana, hace 2 semanas atrás, y antes hace 2 meses atrás, y antes hace un par de años, el 2008, y antes el siglo pasado. Cuando tú te pones en eso, tú te das cuenta que ya no puedes plantear la idea de que, oye, estos son fenómenos tremendos que pasan una vez en la vida y que no hay absolutamente nada que hacer frente a ellos. Por supuesto que tienes cosas que hacer frente a ellos. Primero, las preguntas obvias son, oye, ¿por qué está ese pueblo ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto pasa? Pero en realidad, la gente vive donde puede vivir. Hay un arraigo asociado a que te criaste en un lugar. No es que la solución sea, ¿saben qué? Vamos a mover Licantén, no sé, 1 kilómetro cerro arriba, porque no vas a convencer a la gente tan rápido de que hay que moverse 1 kilómetro hacia arriba, debido a que durante muchos años hemos planteado abiertamente esta idea de que Chile es un país que se levanta ante la adversidad tan fácilmente y que somos súper solidarios, resilientes y todo lo demás, es que hemos caído un poco en este llamado a no hacer nada. Chile es un país resiliente, es verdad, responde muy bien y hemos avanzado un montón en ese tipo de cosas, pero cuando se trata de mirar por qué razón nos pasaron las cosas, nunca queremos realmente mirar. Es como que tenemos esta costumbre de meter las cosas por debajo de la alfombra. Y ahora esas cosas nos están pegando y nos están pegando feo. Entonces esto es como que en algún momento tenemos que necesariamente hacer los arreglos que tenemos que hacer. Afortunadamente Chile ha tomado decisiones muy importantes. Chile ha planteado abiertamente cómo tener una política para reducir el riesgo de tener desastres, es decir, de cómo hacer de que un terremoto no se convierta en un desastre, de cómo hacer que una erupción no se convierta en un desastre. Chile ha tomado esas medidas, Chile lo tiene definida, el Senapred está andando, está partiendo, pero evidentemente tenemos que potenciarlo. Hay que potenciar el Senapred, hay que potenciar los gobiernos locales, las municipalidades son fundamentales para poder llevar a cabo todas las cosas que hay que hacer. Nadie más que la gente en el territorio entiende lo que pasa en su territorio. Y el problema es que durante muchas décadas y siglos, realmente Chile ha tomado decisiones desde el mismo lugar. Y ese lugar no está en Licantén, ese lugar no está en Temuco, ese lugar no está en Aysén, ni tampoco está en Arica. Ese lugar está en Santiago. Y estas últimas décadas les hemos tomado no solo desde Santiago, sino desde un sector de Santiago. Por lo tanto, no tenemos
medidas que realmente tengan sentido en el territorio. Es un problema muy grande. Y aquí voy a sacar un poquito lo físico que tengo dentro de mí. La segunda ley de Newton te dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, siendo la aceleración un cambio y la fuerza aquella cosa que genera un cambio. Lo que te ayuda a que el cambio sea más grande o más chico para el mismo esfuerzo es la masa. La masa es la inercia. Chile tiene una inercia tremenda, tremenda. Y si uno se hace el análisis de cómo hemos estado avanzando, hoy por hoy la planificación territorial durante todas estas décadas la has hecho fundamentalmente el mercado. El mercado ha marcado dónde hay que construir, porque fundamentalmente si tú puedes sacar dinero de algo, lo vas a hacer. El mercado marca, las reglas se han tomado para que el mercado se autorregule de alguna forma, siendo que no se autorregula. Y el mercado también ha definido cuáles son las zonas más interesantes para poder visitar. Eso ha llevado a que zonas como Puerto Varas, por ejemplo, ya tengan problemas de acceso al agua. Puerto Varas tiene problemas de acceso al agua. O sea, hay que detenerse a pensar que una ciudad como Puerto Varas y las parcelas que están alrededor tienen ese problema, porque no estamos pensando en ese desarrollo. ¿Cómo adaptarnos es la gran pregunta? ¿Cómo convertir aquella reflexión que el país ha tenido post-terremoto del 2010 especialmente en algo que sea tangible? Creo que uno de los grandes desafíos el día de hoy es hablar abiertamente de las cosas que estamos enfrentando. Salir un poco de este mi lado, yo soy académico, así que siempre es salir de la burbuja académica y de cómo el mundo debería ser y un poquito enfrentar que el mundo en realidad es bastante más complejo de lo que a uno le gustaría. No porque sea evidente de que yo tengo un argumento serio para poder plantear algo, significa que alguien me va a querer escuchar. Porque es tan simple como que un año llueva mucho y digan, oye, pero si en realidad no tenemos sequía, mira, este último año estuvo bien, entonces ya no tenemos que pensar en que vamos a racionar el agua, entonces no tomemos medidas, sigamos adelante y sigamos planteando que la única salida es que la gente se tome duchas más cortas, que es un poco lo que hemos tenido. Pensar en el largo plazo es algo que nos cuesta. Hoy enfrentamos definiciones, discusiones políticas que lamentablemente dan vergüenza en muchos sentidos, y que buscan fundamentalmente que alguien tenga un rédito propio sobre algo. Por lo tanto, ante eso, el trabajo es en múltiples áreas. Hay que concientizarlos a todos, hay que transmitir claramente qué es lo que está pasando, hay que plantearlo abiertamente, no tanto desde el lado de la racionalidad, sino que desde el lado de lo emocional, porque hay historias emocionales detrás de cada una de las personas que la estaba pasando mal en cada uno de estos desastres. Desastres como la inundación, desastres como también los desastres lentos que han ocurrido debido a los efectos del cambio climático que no hemos sabido absorber, que no hemos sabido controlar, ante los que no nos hemos adaptado realmente, si lo pensamos bien. Seguimos pensando, por ejemplo, de que tenemos una sequía. Hasta donde yo sé, la gente del CR2 ha sido bien enfática en decir que no es una sequía, es básicamente un efecto ya semipermanente, ya olvídate de que vamos a volver a esa normalidad que tenía en los 80. Eso no va a pasar. Entonces, hay que concientizar, pero al mismo tiempo, a través de esa concientización es súper importante de que los tomadores de decisiones comprendan de que estos son temas centrales, no accesorios, centrales. Nuestra vida depende de esto, nuestro desarrollo depende de esto. Si no nos hacemos cargo de estas cosas, nos vamos a quedar sin plata. Dale, vamos a generar plata durante 2 años, pero hasta el tercero, cuarto y quinto vamos a tener problemas serios, serios, porque nos cuesta mucha plata levantarnos. Y al mismo tiempo, a través de conversar y conversar y conversar con toda esta gente necesitamos, tenemos que saber también entender de que hay un proceso que es muy rápido y que nosotros quizás no tenemos tanta capacidad para poder absorberlo rápidamente. Por lo tanto, hay que moverse desde ya. Pensando en las inundaciones, pensando un poco en esta cosa que pasó último, tenemos que ya no pensar en las ciudades que pueden absorber el agua, tenemos que implementar ciudades que puedan hacerlo. Por ejemplo, sabemos de que hay obras de infraestructura que tenemos que hacer.
muros de contención, canalizaciones de ciertos ríos, pensar en que hay zonas donde no podemos construir, pensar en que igual hay que tener algunas cuantas pequeñas represas en ciertos lugares para poder manejar los caudales. No estamos pensando en una cosa grande, estamos pensando en cosas que sean chicas, que los ingenieros saben que funcionan para poder actuar en caso de crisis. Pero si bien la infraestructura de concreto, digamos, es parte del juego, es la adaptación de las ciudades la que realmente gana. Esa es la parte fundamental. Los japoneses lo están haciendo hace rato, por cierto. Los japoneses, por ejemplo, tienen un canal, hay un área verde alrededor del canal para que la gente pueda usarla, que funcione, que tenga un uso, que tenga un sentido urbano, y después las casas están un poco más arriba y el canal se desborda y ya no llega tan arriba. Entonces, es funcional, es lindo y aparte le da un bienestar a la gente. El problema es que plantear eso atenta contra la solidaridad de ganar plata rápido. Y ese es nuestro problema más grande. ¿Cómo nosotros planteamos de que o nos hacemos cargo de esto ahora o de verdad ya no vamos a seguir teniendo la capacidad de poder generar plata rápido, sino que vamos a estar consistentemente llevando a cabo reconstrucciones y vamos a estar consistentemente llevando a cabo formas de salir de una emergencia? Y eso es nuestro problema. Así que, como para cerrar mi idea, y un poquito invitándolos también a leer este libro, que un poco está todo también ahí de manera más o menos sencilla. Chile es un país en el que pasan muchas cosas, en el que hay fenómenos naturales que pueden llegar a ser bastante extremos, pero ante los cuales igual hemos aprendido en el tiempo. De los terremotos hemos aprendido mucho y por eso los edificios no se nos caen, porque tomamos medidas claras al respecto de eso. Lo que pasa es que ahora tenemos que tomarlas más rápido. Y tenemos que pensarlas y ejecutarlas, sobre todo, eh, considerando claramente que muchas de las salidas no están tanto en la infraestructura dura, porque toma, aparte, una toma mucho tiempo hacerla, sino que también en las formas en las cuales las mismas planificaciones de las ciudades se realizan. Esas son cosas que podemos hacer ahora, establecer zonas donde no podemos construir y con la gente que ya vive en ciertas zonas ver cómo mitigamos de alguna manera, qué obra de infraestructura más pequeña se puede hacer para mitigar, cuáles obras que ya no obras de concreto, sino que pensemos en cómo es el manejo de las áreas verdes puede ser importante, cómo los humedales son relevantes. Los humedales son súper relevantes para protegernos de un montón de fenómenos que tenemos en cuanto que tenemos. O sea, si los quitamos, nos metemos en problemas nosotros mismos, porque básicamente nos estamos exponiendo a una zona del mar naturalmente, bueno, en el caso del mar, llega inevitablemente cuando hay un tsunami, y los tsunamis son muy complejos. Entonces, eh, muchas de las soluciones obviamente pasan por la naturaleza, por esta idea de ciudades que son más verdes, ciudades que son más resilientes, ciudades que tienen una escala que permite vivirlas. Quizás una de las cosas que tenemos que empezar a hablar pronto es que Santiago tiene que ser más chico y que hay que moverse hacia afuera. Pero para eso tenemos que saber recibir gente afuera. Tenemos que saber potenciar los gobiernos locales, potenciar a las regiones de verdad. Lamentablemente con todo lo de las fundaciones ahora nadie te quiere escuchar cuando decís eso, pero tenemos que seguir insistiendo en eso. Lo local es importante. Dejar que Santiago sea una cuestión tan grande es importante. Porque también, de nuevo, no es la vida de nosotros solamente, no solamente nuestro, no es nuestra vida solamente, es nuestra forma de vida, que nos cuesta harto cambiarla. Entonces también hay que encontrar maneras en las cuales podamos ir cambiándola, pero al mismo tiempo podamos saber entender de que, oye, para poder hacer esos cambios, para poder hacer estas cosas, necesitamos entender de que esto está pasando ahora, que esto ya llegó, y un poco quizás, no sé, decir Winter is here a lo Game of Thrones nomás y pelear de lo que tengamos que seguir peleando. Esto es una cosa compleja, pero al mismo tiempo creo yo que es un tema donde tenemos que seguir invitando mucha gente para que esté muy metida, de donde sea. Yo sé que hay gente que no quiere escucharlo, hay gente que no quiere saber absolutamente nada de cómo uno puede ser resiliente, cómo uno puede hacer que esto funcione, pero tenemos que hacerlo, no tenemos mucha más opción. Así que muchas gracias por invitarme y te quedo tanto cualquier pregunta de cualquier cosa.
A ti muchas gracias, Cristian. Tu explicación ha sido bien ilustrativa. Quisiera hacerte una pregunta antes de comenzar con las preguntas que pudieran haber. Respecto de la institucionalidad, ¿cómo evalúas tú la institucionalidad haciéndose cargo de estas, previniendo, ¿no? En la idea de la prevención, por ejemplo, y en la idea de la adaptación, obviamente. ¿Cómo evalúas Senapred, por ejemplo? ¿Qué crees tú que debería pasar, mejorarse, reforzarse, continuar como está? ¿Hay algo nuevo que debería implementarse? Quizás alguna presencialidad más directa en los municipios, tal vez, territorio, no sé. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Sí, la ley que crea nuestro Sistema Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgo de Desastre tomó mucho tiempo hacerla, sacarla, mucho, mucho, mucho tiempo. Mm, De ahí sale el Senapred, pero también hay mandatos hacia las municipalidades. El Senapred ha funcionado bastante bien dadas las circunstancias en las que se crea, dado la forma en que están dando. Es una guagua que está empezando a caminar de alguna forma, porque también la filosofía es distinta, ya no es cómo vamos a reaccionar ante algo, sino que es cómo vamos a pensar de que esta cosa no nos vuelva a ocurrir de nuevo. Súper importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Potenciar el Senapred. Punto uno. O sea, eso se tiene que hacer con recursos de verdad. Lamentablemente, el Senapred, cuando salió la ley, salió sin presupuesto, así que depende de la glosa presupuestaria de todos los años. Y necesitamos que eso sea más grande, sin lugar a dudas, con más gente. Pero al mismo tiempo, potenciar las municipalidades, porque las municipalidades son tu primera línea y son las municipalidades son donde la gente puede desarrollar las investigaciones que son necesarias para sacar los mapas de peligro, los mapas de riesgo, y hay al mismo tiempo ahí potenciar las universidades regionales para que trabajen en conjunto con las municipalidades. O sea, que las universidades también tengan un sentido tengan un proyecto más regional también, o sea, que se note su presencia en la zona, más de lo que ya está. Las universidades regionales hacen una pega increíble con muy poca plata, pero mm. que sea más, o sea, que las podamos potenciar más, para que así la investigación llegue a la gente, las municipalidades se muestren, que se generen las confianzas, de tal forma que el trabajo entre desastres sea el trabajo bonito de donde las personas puedan generar la confianza para que cuando haya que responder entendamos cuáles son nuestras falencias, dónde todavía nos falta un poquito y dónde podemos tener paciencia y dónde definitivamente no. Ujú. Bien, muchas gracias, Cristian. Por aquí nos comentan, dicen, las prácticas universitarias deberían ser todas en materias públicas dentro de lo posible. Quisiera saber si hay alguna pregunta por ahí, Andrea, en Facebook, o si no, podríamos dejar aquí la posibilidad de que levanten la mano y puedan hacerle alguna pregunta a Cristian. Y hay una mano levantada. Yo tengo Hay una una manito pregunta. levantada. Ya, don Jorge, Sí, Jorge eh, López. eso, y haga su Oye, pregunta. mira, que Cristian habló y comparto con él respecto a que, claro, muchas de estas cosas se hacen porque las hacemos donde la plata las mueve. ¿Ah? Ujú. Si hacemos una construcción en un lugar que no debe porque hay un negocio, se hace un negocio. Y es verdad, ocurre. Pero la pregunta o la reflexión que yo hago es cómo falla el Estado, las instituciones en todo esto. Porque, fíjate, yo vivo aquí en el campo, aquí al costado del río Ñuble, aquí cerca de Chillán. Y bueno, que no nos inundábamos aquí abajo del 2008 más o menos, o sea, pasaron muchos años. Bueno, y frente aquí en la isla del río se llenó de casas en este periodo. Y poco más arriba también, donde no habían casas tiempo atrás. Pero hoy día está lleno de casas. Bueno, para la inundación del otro día, de junio, todos se anegaron, incluso las casas las llevó el río. Y antes de esto, nosotros como Junta de Vecinos, yo participo en la Junta de Vecinos acá del sector, habíamos hablado con el alcalde de San Nicolás, le dijimos, mire lo que está pasando, está lleno de casas. Cuando el río crezca, va a quedar aquí la escoba. Y vino el alcalde con sus funcionarios, miró, vio, sí, dijo, es verdad, hay un problema serio aquí, se ha construido mucho donde no se debe, están las casas al lado del río. Y bueno, cuando vino ahora las inundaciones, hubo que evacuar la gente, y pérdidas tremendas, mucho dolor, mucho de todo. Le dijimos al alcalde, bueno, ¿y qué pasó? Nosotros habíamos dicho que esto iba a pasar. Sí, es que yo hice la denuncia a bienes nacionales porque esto no me pertenece a mí como municipio, no tengo atribuciones. Y Bienes Nacionales contestó por el diario que no, en realidad ellos eso en realidad lo tenía que ver la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP,
Al final se tiraron la pelota entre los tres y ahí sigue la gente en el río. Entonces, no va a pasar nada. Esa gente va a seguir viviendo ahí hasta la próxima inundación. Y tú ves que las instituciones no funcionan. Es decir, no hay una institución fuerte, alguien que realmente tome la pelota y diga, mira, esto realmente la gente hay que sacarla aquí. Está viviendo en un lugar absolutamente inapropiado. Y bueno, hasta esperar el siguiente inundación. El próximo año, en 2 años más, 3, no sé, no sabemos cuándo, pero en definitiva este año ya nos inundamos 2 veces en pocos meses. Entonces, hay un problema de fondo muy fuerte aquí, que son las instituciones que no toman, o no tienen las atribuciones, o no tienen las agallas, o no tienen las ganas, no tienen la fuerza, no sé. Hay un problema que no logro dilucidar dónde está realmente el quid, pero tú ves que la gente que tiene la responsabilidad de evitar que estas cosas ocurran, finalmente no hace nada. Entonces, vamos a esperar la siguiente inundación. Entonces, hay un tema muy de fondo que es que las instituciones funcionen, que hagan lo que tienen que hacer, que asuman sus responsabilidades, y claro, es impopular sacar a la gente que está viviendo aquí en el río, porque dejaron que se instalara, y ya llevan varios años viviendo, y algunos han hecho una casita bien monona, la han ido arreglando, y claro, si lo sacas ahora se te van a poner, va a haber va a haber que sacarlo con carabineros, es decir, hay todo ya un drama detrás, Ok, pues no ha hecho las ujú, cosas a tiempo. Sí. ok. Bien, muchas gracias, don Jorge. Le vamos a dar la palabra a Cristian. Es difícil decir algo en contra de eso, la verdad, si es la realidad. Em, pero eso es lo que hay que cambiar. O sea, ahí hay nudos marcados, nudos de cuáles son los incentivos para un tomador de decisiones de hacerse cargo de estos temas. Son pocos, porque implica algo que no tiene un rédito tan evidente. De hecho, es como raro porque a veces incluso de un rédito de una cosa que va en contra. Es difícil decir a la gente no puede vivir ahí. Son cosas bien complejas de plantear, pero al mismo tiempo se necesita eso. El Senapred es parte de esa historia. Senapred es un pegamento de alguna manera de todo esto, que puede que si lo potenciamos bien, comunicacionalmente hablando, eso es una cuestión relevante. Y me voy a colgarte lo que Ignacio dice en el chat porque justo va en la línea. Eh, si este tema no lo convertimos en popular, jamás vamos a hacer ninguna cosa. Esa es la realidad. Esto no es un tema técnico, esto no es un tema, o sea, es un tema técnico, pero no es un tema que es necesario que tenga que ser técnico para todo el mundo. Es un tema de que tiene que ser popular, punto final. Así lo veo yo. Si no se convierte en algo popular, no hay forma de que un alcalde realmente o que un diputado realmente crea que esto es algo relevante. Yo quiero que en el futuro, cuando un diputado o un alcalde esté haciendo campaña, me prometa que se va a hacer cargo de estas cosas en definitiva, porque lo logramos hacer suficientemente popular como para que esto sea una bandera de lucha. Creo que eso es parte del proceso ahora. Y afortunadamente hay muchas personas que lo están haciendo. Pero un poco la institucionalidad es fundamental, tenemos que trabajarla mucho, pero tenemos que asegurarnos que comunicacionalmente se le valide también, para que no después estemos invalidándola cada rato. Pensemos de que, no sé, había una senadora que hablaba de que tenía la sensación de que el Estado no estaba presente cuando había un despliegue que está con números, o sea, cuando el mensaje que permea es un mensaje de sensaciones, que ese es el mensaje que permea, entonces nosotros tenemos que hablar de sensaciones y tenemos que convertirlo en algo más popular. Creo que por ahí va. Lamento que sea una no respuesta, pero es el desafío que hay que hacer. Bien, gracias, Cristian. Tiene la mano levantada Luisa y vamos a dar la posibilidad de una pregunta más, pero vamos a pedir brevedad también en las preguntas para poder tener más tiempo. Ya, así que Luisa, y dejamos el espacio después para una última pregunta para Cristian. Luisa. No, es cortita mi pregunta. Con respecto, si ya, por ejemplo, Serna Geomin tiene identificado, ellos tienen su mapa de riesgo. ¿Quién tiene que velar para que se cumpla? Porque ellos saben cuáles son las zonas de riesgo natural y eso es lo que nos está respetando ahora. Esa era mi pregunta. Es que ahí tenemos un tema de tiempos. Hasta hace 2 años atrás no había ningún cuerpo legal que obligara a que eso se tomara en cuenta para nada. Entonces eso ya implica de que la inercia es suficientemente grande como para que ahora todavía nos cueste.
Los gobiernos locales tienen la responsabilidad ahora, las municipalidades tienen un plan, tienen que armar los planes de emergencia y los mandaron hace poquito, de hecho, al Senapred. Y de ahí esto va subiendo para que esto se genere. Si uno se va al detalle, uno podría después incluso pensar en que si el Estado no se hace cargo de estas cosas que como están ya planteadas en la ley, uno podría demandar al Estado por falta de servicio y ganar la demanda, por cierto, por no hacerse cargo de ciertas responsabilidades que están. Así que, sorry, de nuevo son dando respuesta. Hasta ahora no se ha hecho porque la gente, porque no estaba planteado en la ley y a nadie le importaba realmente. De aquí en adelante, con la ley de Senapred, hay cambios que están puestos ahí y hay un cuerpo legal del cual uno se puede agarrar para que estas cosas de alguna forma u otra empiecen a tener responsabilidades claras para poder trabajarlo. Bien, gracias, Cristian. Andrea, por ahí tenemos una pregunta del Facebook, ¿me decías tú? Sí, ¿les parece si compartimos pantalla para responderla? Porque es extensa. O léela nomás, si no. Dale, no, mátale. Ya. Dice, em, ella está viendo la transmisión por Facebook y pregunta, eso está en la Agenda 2030 de aquí al 2050. La población estará concentrada en áreas muy planificadas, con personas especialistas como geógrafos, geólogos, etcétera, que sepan del tema. Las inundaciones recién pasadas ayudó en algo a recuperar las napas de agua subterráneas. ¿Es realmente la responsabilidad de asentamientos humanos el borde de los ríos? ¿O se suman también a la falta de políticas para liberar aguas de los embalses? Eso es textual. No sé si Ok. entienden. Creo, pero no estoy tan seguro. Sobre lo de los embalses, la verdad, al no ser ingeniero hidráulico me cuesta, porque no podría decir exactamente cuál fue el impacto completo de ir descargando agua a poco. Lo siento, no tengo cómo decirlo bien y no quiero Y decir algo que no sea correcto. Y sobre agrega, sí, perdón, ciudades de 15 minutos, que no sé. sí. Esa idea de la ciudad de 15 minutos es hermosa. Lamentablemente Chile no ha crecido como ciudad de 15 minutos. Esta idea de que todo esté 15 minutos, eso es maravilloso. Pero es más allá, es más allá. No no hemos llegado a la orilla de los ríos porque sí, o ha sido por temas de mercado o ha sido porque no nos quedó otra, una de dos. Y en eso tiene mucho que ver con que nuestra forma de desarrollo nos lleva a las ciudades. La gente del campo se va a las ciudades hace mucho tiempo. La gente joven no quiere quedarse en el campo, se quiere ir a la ciudad. Y eso implica que los cambios sociales son los fundamentales para poder entender qué está pasando aquí. Y creo yo que necesitamos obviamente más fiscalizaciones, más controles, eso está claro, pero al mismo tiempo necesitamos que se entienda por qué se hace y que hay que estar cuidando con eso. Y eso es comunicacional. ¿Y cómo se pelea en tiempos de posverdad? Honestamente, no es tan fácil. Tienes que seguir diciendo tu mensaje una y otra y otra y otra vez y llegando de la manera cualquier forma que sea divertida sirve. Tú no vas a convencer a alguien porque tu argumento sea el correcto, tú lo vas a convencer porque algo le resonó emocionalmente hablando. Si nosotros llegamos a lograr hacer que la gente se emocione, que se enoje, que la pase bien, que la pase mal con lo que le tienes que contar, ahí tú generas cambio en la actitud de las personas. Y eso también es cierto con las autoridades. Tú puedes conversar con mucha autoridad, darte cuenta que si dices es que aquí tenemos esta subida de la temperatura que es muy marcada y esto va a pasar, bueno, sí, ya, pero esto va a pasar en 5 años más, yo ya no voy a estar y yo quiero ganar plata con esto. Esa es la actitud. Si tú dices, oiga, ¿sabe qué? Su casa se va a ir, su negocio ahí se murió, cambia la historia. Porque Bien, pues. eso es. Y muchas gracias por tenerme, pero ya se me acabó mi Sí, tiempo. Cristian, te pasaste, has tratado de también abarcar casi todas las preguntas que también iban apareciendo aquí en el chat, así es que te agradecemos por tu participación, sabemos que tienes que irte, así es que muchas gracias, ha sido muy, muy ilustrativo todo lo que nos has indicado y ha sido un tremendo aporte, así es que te dejamos en libertad y te agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Chao, chao. Y ese es el libro. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, Cristian. Chau, chau. Perfecto. Bien, continuamos entonces. Hicimos esta excepción de poder abrir el diálogo antes de
terminar con las exposiciones en general, porque justamente tenía que irse Cristian, pero vamos a continuar. Bien, entonces vamos a ir con la exposición de Víncor Sepúlveda, que ya les comentaba, es un activista ambiental, es miembro de la Red Plurinacional de Humedales de Chile, es parte de la ONG Recuperación Silvestre y activo miembro de la Red de Humedales del Mapocho. Y lo invitamos también para pensar, ¿no es cierto?, y repensar en la realidad de los humedales y en la importancia que tienen como ser soluciones basadas en la naturaleza. Así es que dejo ahora el espacio y el micrófono para Víncor Sepúlveda. Gracias Carla, gracias igual por la instancia. En realidad también ajustado también con los tiempos, justo esta semana estuve muy a full, así que voy a presentar un poco, eh, voy a hacer una presentación en realidad por un caso en particular de un humedal y en base a eso quizás poder conversar y abarcarnos, o sea, adentrarnos al cuestionamiento de cómo adaptarnos frente a la crisis climática, la crecida de ríos, por ejemplo, los desastres naturales o socionaturales en realidad que son, eh, y cómo poder afrontarnos a esa pregunta de cómo vamos de aquí a futuro a poder enfrentarnos a este tipo de cambios. ¿Ya? Puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, ya, se está compartiendo ahí. Ya, como le había comentado anteriormente, no tuve mucho tiempo, así que voy a presentar un caso particular de lo que ocurrió por un desbordamiento de río, que también causó bastante polémica, tanto en junio de este año como ahora hace poco, en donde tuvimos también a las autoridades, al presidente Gabriel Boric, a la ministra Jessica del Ministerio de Obras Públicas, a la... ya otros ministros estuvieron allí, fue bastante polémico el caso de la inundación en el sector de La Manresa, en Talagante, la región metropolitana. Entonces, desde este espacio, desde esta presentación, quizás poder abarcarnos, adentrarnos a poder eh, ir a responder esta pregunta. ¿Ya? Bueno, ya lo había comentado Carla anteriormente, soy parte de la Red de Humedales del Mapocho y parte de la Red Plurinacional de Humedales de Chile. Bueno, partir diciendo que el caso del sector de acá es un sector de una lucha histórica que hemos también planteado desde la Red Plurinacional, la protección de los humedales, puesto que creemos que presentan una serie de características, y así lo ha confirmado constantemente la literatura, que los humedales presentan una gran característica de proteger el ecosistema, resguardar la biodiversidad, capturar carbono y un montón de otros servicios ecosistémicos, como también se les denominan. Este en particular es el polígono de declaración de humedal urbano del río Maipo y también algo de lo que es el río Mapocho, que actualmente no sé si será uno de los más grandes humedales urbanos, pero sí al menos uno de los que tiene una gran cantidad de hectáreas de preservación y uno de los más largos que existen declarados a la actualidad. ¿Qué quería plantear en particular aquí? Porque creo que es bien importante mencionar el caso de la Manresa y las inundaciones que ocurrieron en este sector. Porque ya lo había comentado anteriormente, se había comentado que uno de los grandes conflictos tiene que ver precisamente con cómo planificamos los territorios. Y cómo nos planificamos, sabemos bien que los ríos, naturalmente a la historia de la humanidad, ha estado correlacionado siempre la existencia de poblados con los ríos. Y si bien es cierto, también se sabe, y tenemos certeza de ello, que los ríos tienen este tipo de crecidas que generan, o sea, cada ciertos periodos, van generando este tipo de crecidas bien sabidas, pero que en conflictos de cambio climático ya esto tenemos que acostumbrarnos, bien lo había dicho anteriormente, a que van a ser más frecuentes. En este caso, el caso que estoy exponiendo acá es el caso de inundación del sector de La Manresa en Talagante, y aquí hay una serie de polígonos, pero en este cuadro, perdonen, aquí está.
La zona inundada es la zona celeste que está acá a la izquierda, que confluye el río Mapocho y el río Maipo, los dos grandes ríos de la región metropolitana. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante mencionar este sector? Porque, si lo menciono aquí, esta sección que está en negro está considerada dentro del plan metropolitano, o sea, el PRMS, y los planes reguladores comunales también, todos los instrumentos de planificación territorial y los estudios de riesgos como zonas de riesgo o zonas de inundaciones. Por lo tanto, toda esta zona de acá está planificada o hay certeza con estudios hidrológicos que es muy probable que existan inundaciones. Más adelante les voy a mostrar unas imágenes de años anteriores en los cuales se ve como estas zonas de aquí eran ocupadas por el río antiguamente y que con el debido tiempo, la sequía o una serie de casos en los cuales el caudal de los ríos ha ido disminuyendo, la ciudad o los poblados y distintos tipos de actividades productivas han ido avanzando, acaparando los espacios que naturalmente ocupaban los ríos, y se ha visto este conflicto socioambiental, que básicamente es la necesidad que existe del territorio, ya sea productivo o habitacional, eh, con estos espacios que van quedando libres, podría decirse, y que en periodos de crecida, por ejemplo, de ríos, se ven afectados directamente. Entonces, aquí, como bien lo comentaba, existe una zona inundada, pero también existen otro tipo de ocupaciones, como por ejemplo, hay unos aeródromos que al parecer están autorizados en plena caja de río, lo que también históricamente se sabe o sea, que están bien relacionados con los ríos como actividades productivas, que son la extracción de áridos y que tienen plena relación con lo que es el avance inmobiliario, puesto que es muy necesario, fundamental, la producción, la extracción de arena. ¿Ya? Y por último, también de los conflictos que es bien común en áreas más rurales, son tomas agrícolas o producciones agrícolas en cajas de río. Estos tienen su permiso de autorizaciones correspondientes también, y que también el cuerpo normativo, el Código de Agua, los permite y la autoriza cuando son propietarios colindantes a los ríos. ¿Ya? Bien lo comentaba acá. Y esto era lo que les comentaba anteriormente. Esto es una imagen del río Maipo de la Fuerza Aérea, una fotografía de 1978, en el cual esta misma sección en la cual se inundó y que fue bastante polémico, se puede observar en ese recuadro, o sea, en ese punto, círculo rojo, en lo cual esa sección de allí no estaba habitada en esa época, ¿ya? Perdón. No estaba habitada en esa época. El cuadro celeste es lo que se inundó particularmente y lo que apareció en las noticias de hartas casas inundadas, y tuvo que haber rescate de las personas, y era parte del río mismo, y podemos verlo aquí en esta imagen, que era básicamente parte del río, o al menos no estaban esas casas ahí en ese tiempo, por lo tanto no se habían visto afectadas anteriormente casas en ese sector, ya solo se habían afectado cultivos agrícolas. ¿Qué más? Esto es más de lo mismo, explicar un poco más los conflictos. Esta es la zona, aquí hay un poco más de zoom, quería pasar más adelante. Aquí tenemos unas imágenes de lo que fue la inundación en junio de este año, en las cuales se inundó todo este sector que se llama el sector de la Manresa, que son principalmente parcelaciones de agrado, que esto es toda zona rural, ¿ya? Que antiguamente, y aquí en la zona, o sea, la fotografía ampliada, en la parte de acá arriba se ve el río Mapocho, la parte de abajo es lo que fue la zona de inundación del río Maipo, donde se escapó el río Maipo, como bien se le dice. Pero en realidad, bien lo dice el Plan Regular Metropolitano, este era prácticamente el río Maipo en su extensión natural, ¿ya? O en su máximo histórico, mejor dicho, ¿ya?
Esto era lo que yo quería mostrar con mayor énfasis, puesto que toda esta zona de acá está inundada al no tener vegetación, y ese es uno de los planteamientos que quería que pudiésemos conversar con mayor detalle. En realidad, y es una lucha histórica que también en el territorio también hemos tenido, puesto que desde el año 2002 que la Dirección de Obra Hidráulica en el río Mapocho realiza obras de encauzamientos que tienen el objetivo de prevenir a los poblados aledaños al río Mapocho en ese caso, pero que ahora también probablemente ocurran en el río Maipo, para prevenir que existen este tipo de inundaciones, en las cuales se genera un solo cauce y se retira toda la vegetación aledaña para encauzarlo y hacer que el cauce con caudal se retire lo más posible y baje en profundidad de los poblados aledaños, ¿ya? Entonces, ¿por qué muestro esta imagen? Porque, como vemos acá, toda esta zona de aquí de vegetación, el río, perdonen si es que no se logra visualizar, desde la mano derecha hacia la mano izquierda va bajando el río Maipo. Perdón, más adelante creo que tengo unas imágenes con las direcciones, porque natural que no logre a lo mejor dimensionar. Desde el lado derecho hacia el lado izquierdo va bajando el río Maipo, y desde el lado derecho también al lado izquierdo baja el río Mapocho en la parte más de arriba, si se logra ver un hilito mucho más pequeño. Entonces, lo que pasó acá es que se inundó toda esta sección, que hay un gran desnivel, como ocurre en todas las cajas de río, y las secciones que tenían mucho más vegetaciones, si bien es cierto, se inundaron, lograron aguantar perfectamente. Si vemos acá, al final se logra ver una sección que es una toma agrícola, que no recibió ningún tipo de inundación. Y eso es factible corroborar, y lo hemos podido constatar constantemente en terreno a lo largo del río Mapocho y río Maipo, que las zonas con mayor vegetación se ven menos afectadas por estas grandes crecidas e inundaciones que son naturales. O sea, esta es una gran crecida que ocurre debido a la gran cantidad de precipitaciones que hubieron, pero también existen crecidas temporales, los cuales, por ejemplo, que pueden prevenir tanto de las lluvias como de los deshielos, que en menor medida, evidentemente, generan este tipo de inundaciones de manera constante, o sea, a lo largo del año, y la vegetación ayuda a prevenir directamente este tipo de situaciones. Por eso quería mostrarles la imagen. Perdonen, aquí está. Esta es otra imagen que también es del río Maipo tomada. Lo que se ve ahí desde el cerro es de donde viene, por así decirlo, el río Maipo, y aquí es lo que yo quería mostrarles, que se presenta un gran desnivel, y esto es lo que es la caja de río, que se va inclinando hacia el río Maipo. Y todo esto de acá son tomas agrícolas o terrenos agrícolas que se han ido ampliando hacia el río Maipo, que han ido rellenando terreno para acaparar el río Maipo y capturar ese terreno para poder cultivar. Ya existe un gran ese desnivel hacia la caja de río. Y este es el desnivel histórico del río, lo que lo mostraba anteriormente y lo que grafica, por ejemplo, el estudio de riesgos del mismo río Maipo, en el cual ahí, justo en esa línea divisoria, nosotros calzando los mapas, pudimos determinar que hasta ahí, en ese gran desnivel que se presenta, que se ve allí, es donde está el desnivel, la caja de río histórica del río Maipo, en donde toda la sección de mano derecha es donde estaba el río o es donde estaba su máximo histórico. Esto es de agrícola, lo voy a pasar más rápido para comentarlo. Hubieron inundaciones en todas estas secciones que son productivas. Esto es lo mismo. Y aquí, esto solo para mostrarles la imagen, esto fue una semana después de esa inundación 7 días después de eso, y ya se estaba reconstruyendo, ya se estaba extrayendo áridos nuevamente, y se estaba reconstruyendo el aeródromo que hay ahí en el sector, en plena caja de río. Solo para terminar esta parte de la presentación,
las autoridades estuvieron presentes allí en el sector, se hicieron presentes naturalmente por la contingencia y por el conflicto que tuvieron allí los vecinos que viven allí y se vieron afectados por esta gran inundación, y en ese sentido el gobierno tomó, o al menos manifestó tomar carta en el asunto, desde allí que dentro de este amparo, o sea, este decreto de emergencia que se basó, surge también un proyecto en la misma sección que busca encauzar el río Maipo para prevenir posibles inundaciones a futuro en ese mismo sector, ¿ya? Aquí vemos una fotografía de Gabriel Boric en junio, y esta de la ministra de las dos ministras en la otra inundación de ahora hace poco. Estas son las fotografías del alcalde de Talagante con las maquinarias ya ahora hace una semana, 2 semanas si no me equivoco, que ya aprobando el proyecto para que se encauce el río. Y lo que vemos acá son imágenes de estas contenciones para iniciar las obras, en las cuales lo que buscan es retirar toda la vegetación. Lo último de esta parte de la presentación es que el propio presidente Gabriel Boric plantea que la reconstrucción no puede ser donde mismo, o sea, planteando que las casas que estaban siendo afectadas por este tipo de inundaciones no debían volver a construirse en el mismo sector, puesto que van a tener el mismo grado de riesgo si vuelve a crecer de la misma forma el mismo río. ¿Ya? Y bueno, aquí un pantallazo que sacamos del Instagram del alcalde de Talagante, que también plantea que ya estaban iniciándose estas obras. Y eso para finalizar con la presentación, quería ahora, no pude preparar mucho más con respecto, pero sí puedo conversar un poco en la materia. Sí quería plantear que en cuanto a la literatura internacional de los servicios ecosistémicos que presentan los humedales, uno de los servicios ecosistémicos más citados, o sea, mencionados y estudiados, es precisamente la capacidad que tienen los humedales de reducir los impactos que tienen las crecidas anormales, o más bien son naturales, pero que ocurren en periodos de aumentos de precipitaciones o aumentos de hielos masivos. Solo dejar ese planteamiento, perdonen si es que no pude presentar más, pero sí estoy muy abierto a poder seguir conversando sobre la materia. Nada que perdonar, Vincor, tu presentación ha sido impecable y además súper esclarecedora de cómo fue este tema de las inundaciones, cómo abarcó, ¿no es cierto?, en esos espacios donde pudimos ver la diferencia de lugares con alta vegetación y versus lugares donde que eran sectores productivos, ¿no?, y asentamientos urbanos o humanos. Y entonces ha sido muy, muy claro y gráfico. Vamos a dejar las preguntas que tengan las personas que están en el chat, tanto del Facebook como aquí en Zoom, para una vez que finalice nuestra última exposición, que además también es súper, súper importante porque nos va a ayudar como a englobar, ¿no es cierto?, estos dos temas que hemos tocado. Por un lado, el tema de estos desastres, que ya bien lo dejó claro Cristian, que no son naturales, y por otro lado también las funciones ecosistémicas, los servicios ecosistémicos que estos ecosistemas hídricos como los humedales, los ríos, etcétera, también han colaborado para ayudar a disminuir los efectos que tienen estas inundaciones y también otros desastres que podríamos ver a futuro. Entonces, vamos a dejar ahora a Pamela Po, que ya les indicaba, ¿no es cierto?, que ella es una amiga de la red, porque siempre estamos ahí en contacto con ella. Decíamos, politóloga, es magíster en sociología, es asesora también legislativa en el Congreso. Tiene un libro también, es autora de un libro, Punto de Inflexión, que también lo recomiendo para quienes deseen leer. Y me gustaría ver, Pamela, que ya nos empezaras a comentar un poco tu punto de vista y también uniéndonos, ¿cierto?, a estas presentaciones anteriores. Te dejo el espacio. Súper, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí vamos. Bueno,
Acá el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Es una forma de enfrentar la crisis climática y ecológica. Pero antes de eso, hay que decir que obviamente todos estos desastres naturales están ocurriendo por la intensidad de nuestro desarrollo. O sea, hoy en día tenemos una situación en la cual se habla mucho de la economía circular, por ejemplo, pero la única economía circular o la circularidad real existe en la naturaleza. O sea, todo lo que la naturaleza recicla, absolutamente todo. Entonces, la verdad es que el problema que estamos generando se debe al metabolismo ampliado que tiene nuestra sociedad, donde estamos ocupando combustibles fósiles, minerales, la extracción de la naturaleza de manera desmedida. O sea, estamos en una sociedad que no se encuentra en equilibrio. Y por lo tanto, obviamente, el planeta va a reaccionar ante esa, digamos, esa intensidad con la cual nosotros estamos, digamos, expoliando, ¿cierto?, los recursos naturales. Y si bien no me gusta decir recursos naturales, lo planteo desde ese lugar para que se entienda que tiene una lógica económica finalmente, que es lo que hay detrás. Los límites planetarios, por otra parte, de los 9, ¿cierto?, que plantearon los científicos Rockström y Stephen, ¿cierto?, hemos traspasado 6 límites. Yo diría que esto ya cada vez se va agravando más. Y entre ellos tenemos, ¿cierto?, el cambio climático, la integridad de la biosfera, el cambio de uso de suelo, ¿cierto?, los flujos bioquímicos. Hoy en día nuestros suelos tienen mucho fósforo y nitrógeno. El uso de agua dulce, ¿cierto?, que es el agua verde que se le llama, que es la que tiene el suelo, digamos, la que atrapa el suelo. Si bien tenemos un ciclo del agua, que es el que a todo el mundo se le enseña, que aunque se nos enseñe, hay algunos que no entienden el ciclo y que dicen que el agua se pierde en el mar. Cabe decir que el agua, hay microclimas, ¿cierto?, donde el agua se retiene también. Entonces, esa agua es la que se está perdiendo y eso produce desertificación, ¿cierto?, y sequía. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, la incorporación de las nuevas entidades que tienen que ver con el plástico, la cantidad de plástico que tenemos, digamos, en el mar, en tierra, en los ríos. Vimos, ¿cierto?, con estos desastres, cuántas toneladas, digamos, arrastraron los ríos con respecto al tema de la basura, digamos, los residuos que la gente tira, digamos, al mar, y como por ahí dicen las mafias también que existen con respecto al traslado de escombros, etcétera. Entonces, tenemos un problema, digamos, como humanidad que es más grande de lo que realmente se dimensiona, digamos, por parte de la política también. Responsabilidades frente al cambio climático, netamente decir que el norte global es el gran responsable. Este mapa muestra los últimos 100 años, digamos, del siglo XX, y el gran emisor fue Estados Unidos y actualmente el gran emisor es China. Entonces, y aquí viene todo un debate, digamos, entre el norte-sur global, ¿cierto? Netamente porque los países del sur dirían, nosotros también tenemos derecho a desarrollarnos como se desarrolló Estados Unidos, pero lamentablemente estamos en un punto en el cual no podemos, digamos, optar ese tipo de desarrollo. Entonces, la verdad que, y no es sano hacerlo. Entonces, en ese sentido, digamos, la responsabilidad, que es algo que es muy latinoamericano, que se peleó desde América Latina, digamos, el tema de la responsabilidad del norte global, que son responsabilidades diferenciadas, porque obviamente al sur no se le puede cargar, digamos, las responsabilidades que son del norte. El aumento de la temperatura, esto aquí yo encuentro que estas gráficas son dramáticas en el sentido de que todos los acuerdos que se han hecho, digamos, no han bajado la temperatura del planeta, todo lo contrario, ha ido aumentando. Entonces, algo está pasando, digamos, que en el fondo la realidad de la diplomacia internacional no está funcionando. No está funcionando porque está siendo permeada, digamos, por los distintos actores que tienen intereses involucrados con esto, partiendo por las petroleras. O sea, sin ir más lejos, la COP28 va a ser, digamos, en Dubái, un país petrolero, y presidiéndola digamos, un director de empresa petrolera. Entonces, la verdad que ya no tiene sentido, digamos, continuar con con la arquitectura actual de la diplomacia. Yo soy muy de acuerdo y estoy muy de acuerdo con el multilateralismo. Es algo que, digamos, tenemos que buscar para buscar soluciones conjuntas, pero la actual no está funcionando. Después de 28 COP, la verdad, yo creo que ya somos testigos de que el fracaso va COP en COP. Las predicciones con respecto al agua, ¿cierto? Que vamos a tener una contaminación, sobre todo el sur global va a tener muchísima agua contaminada de aquí al 2100, digamos. Entonces, la verdad es que ni siquiera estaríamos pensando en tener acceso a agua limpia. Y este es un problema grave, y yo diría que estas predicciones, más allá de todo lo que está ocurriendo,
también tiene que ver con el modelo de desarrollo porque es al sur global al cual se le están pidiendo los materiales, digamos, para hacer las transiciones tecnológicas que además no van a funcionar si el norte global no decrece. Esto implica la transición energética, si bien hay una cantidad de energías renovables en el mundo, alrededor de un 6%, ¿cierto? La verdad es que la transición energética no es posible, digamos, a como se está pensando, dado que tampoco existen los materiales para poder llevarla al nivel que se pretende. O sea, no podemos pretender seguir viviendo igual, de la misma forma, en cuanto a niveles de consumo, si es el mismo y buscar soluciones en ese mismo modelo de consumo, porque es el problema que nos trajo acá. O sea, en el fondo de alguna parte tú tienes que sacar los materiales y ese es un problema. ¿Cuál es nuestro contexto climático? ¿Cierto? Cumplimos 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención Marco de Cambio Climático y este es un problema que tenemos y aquí, digamos, está el nudo de nuestro problema, la adaptación. Chile es un país tremendamente vulnerable y pésimamente preparado. Como decía el primer expositor, ¿cierto? Tenemos una cuestión reactiva, pero no tenemos medidas preventivas finalmente y aquí hay mucha pega que no se ha hecho. Tenemos zonas áridas, ¿cierto? Tenemos zonas de bosque, propensión a los desastres naturales, sequía, desertificación, ecosistemas montañosos. A la verdad, nuestra geografía, digamos, nos puede ayudar, pero también puede jugarnos en contra. Y nos juega en contra en estos momentos porque lamentablemente el modelo de desarrollo, y esto no lo podemos desacoplar, es que está destruyendo los ecosistemas que serían nuestras soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, la pérdida de ecosistemas y biodiversidad es una cuestión que está siendo permanente. O sea, piensen ustedes los glaciares son nuestro respaldo hídrico para enfrentar, por ejemplo, la sequía. Las sequías son los glaciares los que están en el fondo entregando agua a los cauces y eso significa que nos proveen de este seguro hídrico. Por otro lado, los humedales son nuestras esponjas, digamos, para sostener una cantidad de biodiversidad importante, pero también nos permiten sostener el agua cuando llueve de manera intensa, cuando existe un tsunami. O sea, los humedales son como nuestra primera línea en sostener, digamos, la biodiversidad, ¿cierto? Y nuestra vida como personas, ¿cierto? El borde costero por muchas partes está absolutamente destruido, turberas, ¿cierto? Que también es otro tipo de humedal, la extracción de bosque nativo. Entonces, todo esto que estoy mencionando, más otros ecosistemas y biodiversidad, ¿cierto? Está forzado por el modelo de desarrollo y la lógica de crecimiento infinito. Si pensamos en el crecimiento económico, no solamente es crecimiento económico, significa más uso de energía, más extracción de materiales y aumento de la población. Siempre va a ser esa la tendencia. Si queremos que esto crezca al infinito, el planeta tendría que crecer y creciendo con nosotros, digamos, pero vivimos en un planeta finito y por ende estamos en serios problemas. Y el aumento de población obviamente también es un problema, porque se requiere más energía, más. Entonces, tenemos que ver cómo llegamos a un estado de equilibrio. Y esto lo planteó los límites del crecimiento hace 50 años atrás. Entonces, no es algo novedoso lo que estoy planteando, sino que es una cuestión que ya se sabía y que en el fondo nunca lo abordamos, digamos, como con la responsabilidad que se debía. Por otro lado, ¿cierto? Las pérdidas y daños, que es el gran tema que se vio en la COP27, digamos, que lo único que finalmente se resolvió es como, bueno, al sur global le vamos a pasar plata. Plata para que en el fondo pueda reparar las pérdidas y daños que va a provocar, ¿cierto? Los eventos extremos como las de calor, inundaciones, ¿cierto? La desertificación, acidificación de océanos. Entonces la idea es que con este tema de los fondos se pueda trabajar en estrategias de mitigación y adaptación para poder prepararse, digamos, para enfrentar, ¿cierto?, la crisis climática y ecológica con todo lo que conlleva. No existen los recursos, digamos, para paliar, digamos, toda esta pérdida y daños que se va a producir porque va a ser una constante. Y por otro lado tenemos otras crisis que van a estar funcionando en paralelo. Va a haber una crisis energética, ya estamos en eso, ya lo estamos empezando a vivir. La alza de precios de las cosas tiene que ver con la crisis energética también. El costo de los fósiles, obviamente el aumento del fósil significa aumento de los costos de los alimentos y todo lo que se relaciona. Entonces, todas estas cosas están relacionadas también, no son, digamos, aisladas. Y el problema que tenemos hoy en día como sociedad es que las cosas se ven de manera aislada y eso significa
que tenemos una solución técnica por acá, otra por allá, pero la verdad es que no están conversando en conjunto. Si hoy en día los precios de los fósiles suben, ¿cierto? Los países además se van a pelear hasta la última gota de petróleo, eso, y gas, y digamos, todos se van a pelear hasta lo último, tierras raras, minerales, o sea, todos los ojos están posados, digamos, sobre todo en América Latina y África, que son los, digamos, los continentes que tienen los materiales para poder hacer la transición de los países del norte global, a costa, digamos, de la sociedad, ¿cierto? Y ecosistemas del sur. Entonces, ¿cuál es la expoliación de culpa? A través de los fondos de pérdida y daño, que además ni siquiera se sabe cómo va a funcionar. En ese sentido, ¿cuáles son las pérdidas y daños que tenemos? ¿Cierto? Son aquellos evitados, que son aquellos a los cuales se le aplicaron medidas de adaptación y mitigación. Los no evitados, ¿cierto? Que son aquellas pérdidas y daños que no se abordó el tratamiento para evitarlo, o sea, y yo diría que Chile está en eso, los no evitados. Y los inevitables que ningún esfuerzo de adaptación podría evitar, ¿cierto? Entonces, las pérdidas y daños tienen dimensiones económicas, aspectos sociales, culturales, mentales, ambientales, entre otros. Yo diría que nuestro país, si bien es muy resiliente con el tema de los terremotos, la verdad es que nos quedamos pegados en el tema terremotos. O sea, no tenemos forma, digamos, de adaptación porque no se está invirtiendo en adaptación. Y aquí viene el tema de la energía, donde se está invirtiendo es en mitigación. Y en la mitigación, y esto es lo que yo critico, como tiene un negocio de por medio, el negocio minero, el del hidrógeno verde, el del litio, la verdad es que no les importa invertir en adaptación, porque en el fondo el negocio está ahí, la renta está ahí. Es como pareciera que somos permanentemente, pareciera que no pudiésemos cuestionar que Chile no pudiese ser otra cosa que un país minero, digamos. Y todos te preguntan, ¿pero qué quieres que hagamos? Y en el fondo es como, podemos hacer muchas cosas, digamos. Nadie dice tampoco que la minería debiera acabarse mañana. Entonces, obviamente lo que se está planteando es que la frontera minera no se amplíe porque cada vez va a ser más difícil salir de ahí. Y bueno, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza, cierto? Las soluciones basadas en la naturaleza son los propios... A mí me da risa estos conceptos a veces que inventan las Naciones Unidas porque en el fondo es la naturaleza misma, si la naturaleza nos provee de las soluciones. Lo que pasa es que hay que hacerlo, digamos, desde una lógica que el concepto cale, digamos, en los tomadores de decisiones. Y esta es una forma fácil de explicarle, mira, los ecosistemas y la naturaleza nos proveen absolutamente todo para poder subsistir en equilibrio. Entonces, en el fondo, este gráfico que tengo acá, ¿cierto? Que es el de la UISN, ¿cierto? Está la reforestación, ¿cierto? La restauración, las medidas temáticas, ¿cierto? La infraestructura, la gestión y la protección. Y todo eso hace que los ecosistemas los utilicemos para poder hacer este tipo de cosas. Y esto que genera cierto bienestar social, económico, y por eso yo planteo que hay que hacer una economía de la adaptación. ¿Qué es lo que significa? Tú puedes generar una cantidad de trabajo a través de las soluciones basadas en la naturaleza, y eso es adaptación. Y no tienes que necesitar explotar una minera, o sea, una mina, por ejemplo, para explotarla requiere de una cantidad de permisos, tecnología, etcétera. Y hay soluciones basadas en la naturaleza que pueden generar muchísimo más empleo directos, digamos, con las cuales se podría, digamos, tener gente trabajando en esto. Y si bien no va a generar las rentas probablemente, pero en el fondo no vas a tener que invertir la cantidad de dinero para poder paliar un desastre. Entonces, en el fondo, la medida preventiva que nos da el estar, digamos, invirtiendo en soluciones basadas en la naturaleza es igual un win-win, digamos, en dinero que no vamos a tener que gastar para reparar. Podemos generar mucha plata con la minería, pero esa plata la estamos gastando literalmente en cada desastre que se ocurre. En Chile hoy día, en 2023, hemos tenido 3 grandes desastres y son de, digamos, cifras estratosféricas. Los incendios que se vivieron en el verano, más de 300.000 hectáreas quemadas, más todo el drama humano que eso significa. Sostenernos psicológicamente, tanto la gente que está en el desastre como los que estamos mirando lo que está pasando. Y por otro lado, el río atmosférico que se vivió y el que tuvimos ahora. Entonces, esta es una cuestión que se va a ir intensificando. Por otro lado, por ejemplo, algunos ejemplos que tenían en la UISN, 57.000 millones de dólares en daños por inundaciones se evitan por los manglares en China, India, México, Estados Unidos y Vietnam cada año.
Entonces, los manglares, que son humedales, digamos, los que son una especie de humedal también, ¿cierto? También ayudan, digamos, y son los que están sosteniendo esa barrera. No necesitas construir un muro de cemento si tienes manglares. Entonces son esas cuestiones las que tenemos que preservar, por eso estamos peleando, por eso yo decía hace un tiempo el tema de que estamos peleando entre la vida y la muerte, porque en el fondo, si seguimos expoliando los ecosistemas como se está haciendo, ¿cierto? Vamos a tener y generar muchos más problemas de los que se creen. Y las soluciones basadas en la naturaleza ayudan a mitigar el cambio climático y adaptarnos, reducir los riesgos y desastres. Tenemos desarrollo económico, social, salud humana. Si los ecosistemas no se pierden, podemos, digamos, reconectarnos con los lugares. Necesitamos urgente esa reconexión. La seguridad alimentaria, y yo voy más allá, soberanía alimentaria. La India hoy en día, con todo el tema de las olas de calor, ¿cierto?, que se estuvieron viviendo en el norte global, la India lo que está diciendo, nosotros no vamos a vender arroz. Y la India es uno de los graneros del mundo, entonces es complejo que un país diga yo no vendo arroz. Otros países están yo no vendo carbón, porque necesito guardar la energía para mí. Y así el mundo, la globalización se va a empezar a caer o a cerrar, digamos, por el tema de la escasez. Y ese es un tema que estoy estudiando mucho porque yo creo que ahí voy a sacar alguna cosa con respecto a ese tema. Y la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad es el disparo en los pies que nos estamos haciendo cuando se pierde biodiversidad. Por otro lado, 1/3 de los esfuerzos en mitigación climática necesarios para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, o sea, la cantidad de emisiones que podemos bajar con soluciones basadas en la naturaleza es tremendo. Y por otro lado, 170.000 millones de dólares en beneficios globales estimados en servicios ecosistémicos. Si no contamos con estos servicios ecosistémicos, no suben los valores de todo. Y aquí, por ejemplo, a todos los amantes de la tecnocracia, con respecto a las desaladoras, desalinizar agua en la cantidad que se imaginan algunos, es tremendamente caro. Y esto va a encarecer, digamos, el acceso al agua. Y entonces a las personas les van a empezar a cobrar aún más caro el tema del agua. Y aquí el tema de la crisis climática y ecológica va a afectar muchísimo más a los más vulnerables. Y este no es un país rico, y eso hay que entenderlo. Entonces, si queremos agua, bueno, reforestemos entonces las cuencas con bosque nativo, bosque, no monocultivo. Entonces necesitamos tener que los cerros estén protegidos. Si queremos que el agua vuelva, necesitamos tener naturaleza, y eso significa restauración. No podemos ir por otro lado. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la infraestructura natural para la gestión del agua. Glaciares son digamos, tenemos ahí los embalses naturales de agua. Glaciares, ¿cierto? Tenemos los humedales, construir ciudades verdes, techos verdes, aprovechar el agua. Hoy en día tenemos una ley de aguas grises que duerme el sueño de los justos, no tiene reglamento, no se puede operativizar. Entonces hay cosas desde la política pública para poder impulsar ciudades más inteligentes. Y aquí me imagino que las sanitarias están pataleando porque no quieren que esa ley entre en vigencia y por ende no se dicta el reglamento. Entonces, el tema es, ¿vamos a seguir sujetos a los intereses de las empresas o vamos en el fondo a ponernos serios porque esta cuestión no es una tremenda bomba de tiempo que tenemos, ya está pasando, digamos, y creo que es hora de que ya se entienda y se comprenda, digamos, este tema. Hoy en día la humanidad yo siento que está viviendo una involución a raíz de la escasez y por eso estamos escuchando tanto discurso negacionista con respecto al tema, porque ver el problema significa tener cierta valentía y la valentía significa mirar el problema de frente y ver qué es lo que vamos a hacer. Para mí la gente que no quiere ver eso es sumamente cobarde. A uno le puede dar muchas emociones, miedo, un montón de cosas, podemos pasar por muchas emociones, pero la gente que está negando esto es de una cobardía y creo que viene desde una lógica además de haber tenido absolutamente todo y la abundancia y los privilegios. Acá tenemos que pensar en los más vulnerables, si no esto va a ser caótico absolutamente. Necesitamos incorporar la agricultura regenerativa. La agroecología, agricultura regenerativa, como lo quieren llamar, es vital, capta carbono, le metemos carbono al suelo, hacemos que el suelo esté, digamos, se regenere, tenga porosidad, que capte el agua. Entonces, la verdad que esto es un win-win. Y aquí hay países desarrollados como Francia que están planteando esto a nivel de escala grande, digamos.
lamentablemente no han sido los más oídos en las COP, porque en realidad a las COP les interesa el petróleo, la minería, el litio, y vamos con el tema de la mitigación como que si no hubiese un mañana, digamos. Entonces, ¿y por qué? Porque quieren salvar su industria automotriz. ¿Por qué? Porque quieren sostener sus mismos niveles de vida. Aquí nadie está dispuesto a sacrificar, digamos. Y la pregunta personal que tenemos que hacer, ¿no estamos dispuestos a vivir con menos? Yo hace rato que ya me respondí esa, y yo estoy dispuesta a vivir con menos, vivir mejor, vivir en equilibrio, vivir con más tiempo, con calidad de vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que apuntar hacia allá. Y yo ahí, si bien los estados no están haciendo la pega, creo que la ciudadanía, en parte hay una gran parte de ciudadanía que sí está motivada y quiere hacerlo. Y por lo tanto es ahí donde tenemos que armar redes y es ahí donde tenemos que apoyarnos en armar ese tejido, porque el decrecimiento va a venir por la buena o por la mala, aunque a los economistas nos carga este concepto. No significa dejar de crecer, digamos, así como que si prácticamente vamos a la involución y volvemos a la caverna. Eso no es así. Es seguir haciendo una economía equilibrada y reconectada con los ciclos naturales. Y eso es simple, digamos, en el sentido de que aquí hay que dejar de consumir. Las ventajas, ¿cierto?, de la agricultura regenerativa es que aumenta la humedad del suelo, ¿cierto?, aumenta los pastizales, aumenta el valor nutricional de los alimentos, captura carbono, entre muchos otros más. Entonces vuelve la biodiversidad, porque además se respetan los ciclos, etc. Entonces creo que tenemos que ir a este cambio, y este cambio tiene que también un tema, este es un cambio también cultural y mental que tenemos que ir hacia allá, tenemos que caminar hacia allá. Bueno, las soluciones basadas en la naturaleza además se reconectan con los objetivos de desarrollo sostenible, los tan llamados, los ODS 2030, tan vilipendiados, ojo, por los dos extremos. He visto críticas de los dos extremos, extrema izquierda y extrema derecha, que están criticando esta agenda de la ONU, que poco menos van a llegar los aliens a colonizarnos. Entonces, la verdad que yo creo que aquí hay que informar. Cualquiera que vea las agendas de objetivo de desarrollo es lo mínimo, es lo que cae de Maduro. No estamos pidiendo nada, digamos, ¿quién se podría oponer al hambre cero? Realmente yo no entiendo estas lógicas. Sobre todo gente que es tan conservadora y apegada a una religión. Por último, entramos por la religión. Si tienen todo un rollo con el derecho a la vida y se reconectan desde ahí, bueno, busquemos quizás ese discurso y hagámoselo llegar, porque esto, ¿cómo te vas a oponer al hambre cero? O sea, son cosas que creo que también tenemos que ir buscando los discursos para poder entrar, digamos, con personas que no están conectadas con estos elementos. Y por último, está la ley, ¿cierto?, de cambio climático. No es la ley más favorita para mí, pero la verdad es que pues, nos tocó pelear harto estos temas, hay cosas que se perdieron. Y la ley de cambio climático, para mí lo más importante que trae esta ley es el artículo 12 de planes de acción comunal de cambio climático, que yo creo que las comunas, el tema local, reconectar desde lo local y la planificación, mirar el territorio para ver dónde tenemos riesgo, para que no hayan pérdidas y daños, ¿cierto? ¿Dónde está el mapa, digamos, de, por ejemplo, mapear las organizaciones que están haciendo cosas? Necesitamos saber cuántos somos. Eso no existe hoy en día. ¿Quiénes están haciendo soberanía alimentaria? ¿Quiénes están haciendo, digamos, rutas de slow food, etcétera? O sea, tenemos que empezar a mirar qué es lo que hay, porque no hay poco. Nos conocemos entre muchas redes y hay muchas cosas que sí están pasando. Y yo creo que eso hay que hacerlo desde lo local. El municipio va a ser esencial. ¿Cuál es el problema de este artículo? Que si bien se nombra y se dice como, ¡oh, qué bueno!, el tema es que no tiene ni un peso para los municipios. No tienen plata, y este es un tema que vamos a tener que pelear en la ley de presupuesto. Yo estoy mentalizada que este es un tema que tenemos que pelear, porque si los municipios se les siguen cargando funciones, que fiscalizar, que la ley no sé cuánto, que la de Maya y la otra acá, el problema es que esto va a quedar en el papel y es letra muerta. La verdad es que yo le veo poco futuro a la ley de cambio climático con respecto a la estructura compleja que se arma con respecto a la disminución de gases de efecto invernadero desde los ministerios, ¿cierto?, sectoriales. Las empresas van a querer ir a mitigar, digamos, las empresas mineras ya están cambiándose a energías renovables para poder mitigar, ¿cierto?, su impacto. El tema es que ellos lo van a hacer porque tienen los recursos. El tema es que necesitamos adaptación y esto tiene que tener fondos. Es aquí donde está el meollo del asunto, el tema local. Y este es un tema que vamos a tener que empujar, digamos, y ahora está la oportunidad para hacerlo. Así que me quedo hasta ahí.
Espero no haberme tomado más del tiempo, pero muchas gracias y en el fondo vamos que se puede porque tenemos que seguir empujando este tema. Gracias a ti, Pamela, por esta presentación. Te excediste, pero te excediste muy bien. Y gracias que te excediste, porque lo que pusiste al final también es súper importante mostrarlo. Efectivamente, los municipios evidentemente tampoco están con todos los recursos cuando son tiempos en que el levantamiento desde los territorios, ¿no es cierto? El trabajo desde los territorios es todavía mucho más importante que estas cosas tan, a nivel tan grande. Así es que te agradecemos también la presentación. Vamos a abrir la posibilidad de preguntas tanto a Vincor en la presentación que hizo anteriormente como a Pamela para que puedan hacer sus consultas. Yo creo que unas 2 preguntas tal vez por persona, hacia las personas, dirigidas a las personas y eso. A ver, por aquí hay alguna. Dice... En Facebook es esta, dice, desalinizar las aguas del mar para la explotación minera trae consecuencias al medio ambiente. ¿Dónde se deposita la sal? No sé si puede responder Pamela respecto de eso. Si conoces eso. O sea, la salmuera, en algunos casos hay algunos proyectos que las dejan en tierra. Yo no conozco actualmente un proyecto que esté haciendo eso, pero es lo que sé. Y hay otros proyectos que tienen emisarios, digamos, que vuelven a introducir, digamos, la sal al mar. Y ahí está el problema, digamos. Yo diría que casi todos los proyectos están haciendo eso. El emisario, digamos, obviamente eso produce todo un cambio en la salinidad del agua del mar, en el sector donde eso está, y ahí un tema que lo dijo la Lisbeth de Oceana, que me quedó grabado, digamos, que hay mucho microorganismo, ¿cierto? Como que revienta con la cantidad de sal, y por lo tanto ese es el peligro, porque obviamente afectas el ecosistema que está, digamos, en el borde costero y además donde se produce la pesca artesanal. Por ejemplo, esto también lo aprendí de una amiga bióloga, que es la Sole. Ella me decía, en Perú se protege mucho, por ejemplo, el borde costera para la pesca artesanal, porque se valora mucho que la pesca artesanal tenga un rol, digamos, que la proteína del mar es barata, digamos, es accesible. Pero en Chile ocurre todo al revés, pues. La proteína del mar es carísima. Comerte una reineta o comer un pescado, digamos, es caro. Entonces, con 4.500 kilómetros de costa no debiera ser así. Entonces, algo está mal, digamos, algo huele mal. Y obviamente es la ley de pesca y otras estructuras que se han ido fijando, ¿no? Bien, gracias, Pame. Vi la mano levantada de Andrea. No sé si quieres hacer una pregunta, Andrea. Sí, hola a todos. Mi consulta es acerca del hidrógeno verde y la Estrategia Nacional de Transición Energética. ¿Sabes qué? Tengo la impresión de que había mucha desinformación y no sé si les parece a ustedes que como que era parte de la estrategia, pero veía estos molinos de viento, venía paneles solares, pero en ningún momento de eso en esa época se asociaba al hidrógeno verde. O sea, no se mencionaba, no, públicamente como ahora. Ahora, claro, se hace el vínculo, pero en esa época no se vinculaban, entonces, públicamente. Y mi pregunta va como más enfocada a eso, porque no sé si tiene que ver con la desinformación que tenga la gente ahora, pero sí tengo la sensación de que antes, claro, se veía todo bien, porque era como del agua a energías renovables, ¿no es cierto? Claro, pero ahora había algo más allá. Estaba el tema del hidrógeno verde. Entonces, quería consultarte a ti o en general, pero obvio que a ti, ¿qué pensabas de esto? ¿Qué opinión tienes desde tu posición? ¿Qué es lo que nos puedes decir, Pamela? A ver, el tema del hidrógeno verde, yo creo que para que sea verde tiene que vincularse, digamos, con las energías renovables, no, porque hay de distintos colores, hay como hidrógeno azul, creo que hay otro gris, etcétera, de acuerdo a la tecnología que utilicen. Y bueno, y tiene que ver también con la utilización del agua. El tema, yo diría que el hidrógeno verde es como un elefante gigante, la verdad, que todavía como que yo diría que no hay una certeza. Yo creo que aquí es donde tiene que primar, digamos, el principio precautorio,
porque como tecnología no la conocemos, y por otro lado tampoco tenemos otros proyectos que uno pueda mirar y decir, mira, este es el efecto que produce el hidrógeno verde. El hidrógeno como gas es inocuo en el fondo, pero el tema está en que lo que lleva aparejado en los proyectos es lo complejo. Un proyecto de hidrógeno verde de la escala que se están presentando, o como se lo están imaginando, digamos, requiere, digamos, de un proyecto energético, no son los proyectos que ya están construidos, son proyectos nuevos. Y hay unos que son una locura. Estamos hablando, o sea, había un proyecto que miles de hectáreas de eólica, o sea, la idea de las energías renovables desde una lógica, incluso aquí, bien patriarcal, debo decir, es como muy antropocéntrica, muy en la lógica así fálica incluso, es como esta cosa megalómana, así como de querer como tener poco menos que tu vista nunca ve al final de las eólicas. Yo creo que es una cuestión que la verdad está totalmente desproporcionado. Esto lleva a puertos, lleva líneas de transmisión, tiene desalinización, o sea, la verdad es que son proyectos incluso que uno podría pensarlos desde una lógica que están fraccionados. Piensen ustedes cuando se hablaba de Hidroaicén, el fraccionamiento que se producía entre la línea de transmisión y las 5 represas que se pretendían realizar, había un fraccionamiento del proyecto. Entonces hoy en día, si pensamos en el hidrógeno verde, el hidrógeno no es solamente la planta que produce el hidrógeno, sino que tiene un montón de industrias asociadas. Y esta es lo que yo llamo que es producir energía con energía. Porque el fósil, ese es el tema que tiene, y no hay nada que reemplace, digamos, hoy en día al mismo nivel del fósil, porque y por eso creo yo que tenemos que sí o sí ir a decrecer, porque en el fondo no hay algo tan potente como el fósil, por lo menos no se ha inventado nada tan potente en cuanto a energía y poder calorífico, ¿cierto? Que lo reemplace. Entonces yo siento que estamos como creando molinos de viento gigantes que la verdad no sabemos si van a funcionar o no, y en una lógica, digamos, muy europea, muy del norte global, muy gringa, por decirlo así, en la cual se está buscando, digamos, sostener niveles de vida de países desarrollados que fueron colonialistas, además. Entonces tenemos todas esas lógicas que están entrando de nuevo al territorio, y es ahí, digamos, que duele ver, digamos, que en el fondo no haya una forma de pensar el territorio en la cual se respete una escala. Yo así per se no me gusta oponerme a las cosas, así como decir, no, no me gusta, no, no me gusta porque no quiero. La verdad es que uno esperaría que esto se hubiese hecho como una política nacional de manera muy participativa, muy conversada y respetando los tratados internacionales que tenemos. Piensen ustedes que el artículo 12 del Acuerdo de París plantea la acción para el empoderamiento climático. Educación, sensibilización, todos los elementos que implican participación ciudadana, lo mismo que Escazú. Y esto no se está aplicando, la gente se entera por la prensa de las cosas. Y a mí lamentablemente, y duele ver que el actual gobierno, digamos, esté en esa misma lógica que el gobierno anterior. Políticas que no se consultan, que no se tratan a nivel de territorio. En el fondo también tiene que ver con recambiar esa lógica de la vocación del territorio. Acuérdense que la vocación del territorio en los años 70, sí, 60, 70, era como ya, la región del Biobío tiene una vocación forestal. Y es como, no, eso es lo que tenemos, puro pino. Entonces yo creo que el tema de la vocación hay que darle un nuevo giro y que la vocación territorial sea la que las personas también vayan definiendo como con equilibrio. Pero estamos muy lejos de eso. Y yo siento que ahí nos faltan economistas, por ejemplo, que le pongan lápiz y número a cómo esta cifra que yo le entregaba de cuánta plata se ahorran con los manglares, ¿cierto? Es como cuánta plata nos cuesta, porque si le ponemos números, quizás reaccionan. En el fondo algo que nosotros lo sabemos de corazón, desde la profesión, desde el hacer cotidiano. ¿Quiénes están defendiendo los humedales? Son las personas que están movilizadas. Si no hubiesen esas personas, lamentablemente, imagínate cuánta plata le ahorramos al Estado en defender los humedales porque no hacen la pega. Entonces, y esto es muy a pulso, no hay financiamientos, etcétera. Entonces yo creo que yo valoro mucho todos los defensores ambientales que están en esto, porque en el fondo estamos movilizados por lo que creemos, y yo espero que no nos cansemos, porque yo creo que sí cansa, digamos, la función de estar ahí, tener reuniones tarde, etcétera, porque estamos todos, digamos, inmersos en otras funciones. Entonces, el tema del hidrógeno está en desarrollo, digamos, y tenemos que de ahí pelear cómo salimos a criticar, y ahí estamos a pulso, vamos que se puede, digamos, pero espero que el bien gane, digamos.
Perfecto. Como para ir cerrando, vamos a hacer una última pregunta para Vincor y una pregunta para Pamela. Vincor, desde tu punto de vista, desde lo local, desde el territorio, desde tu punto de vista como activista ambiental también y defensor de humedal y de los ecosistemas de tu zona, ¿qué expectativas tienes tú respecto de la política en el fondo y de las autoridades que están en tu localidad? ¿Qué expectativas tienes tú? ¿Qué es lo que esperarías que suceda para enfrentar estos desafíos que se nos vienen, ¿no? Este futuro que es bastante incierto. ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿Qué crees tú que desde lo local, cómo se podría ir armando algo, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa en esa línea? Y a Pamela le pregunto más o menos lo mismo, pero ya como cobertura nacional. ¿Qué esperas tú, Pamela, de la política nacional? ¿Qué es lo que se debería hacer en el corto plazo y a largo plazo? Vincor. Vale, quizá ahí apoyarme de lo último que había planteado Pamela. Creo que lo primordial es el diálogo con la gente que habita los territorios. Si no tenemos eso desde las lógicas de, de administración y gestión del Estado, lo que vamos a tener es una desconexión de la realidad territorial con lo que se está planteando desde los programas. De hecho, me pareció bien clave lo que planteó al final Pamela Poe refiriéndose a la ley de cambio climático. Y en particular, yo veía, por ejemplo, el artículo 5 de la ley de cambio climático que plantea sobre la mitigación de carbono. Y yo me imaginaba, por ejemplo, que lo mencionan, lo habíamos conversado también por interno, que se buscaba el planteamiento de la mitigación del carbono, capturación de carbono con especies nativas. Entonces, desde el territorio, yo que trabajo en materias de humedales, yo lo pensaba, los humedales plantean una, esta solución basada en la naturaleza, que en realidad es la misma naturaleza, como bien lo planteaba Pamela, de las lógicas de reforestar humedales tienen dinámicas distintas a otros tipos de ecosistemas de bosque. Los ecosistemas de humedales son muy dinámicos, cambian y retornan sus flujos de crecimiento vegetacional muy rápido y por lo tanto capturan ese carbono, se va capturando muy rápido. Entonces, desde esa lógica, yo creo que debemos aprovechar de generar esa protección de los humedales, siendo uno de los ecosistemas más biodiversos que presentan grandes cantidades de estos servicios ecosistémicos, y creo que por allí debe ir la línea en el trabajo de las comunidades con la protección de estos ecosistemas humedales que cada vez quedan menos, y la potenciación de estos tipos de ecosistemas. No solo, a ver, creo que igual hay que hacer una distinción en el concepto de, que no me gusta mucho, pero no todo es restauración, sino que a veces también reparación. ¿Y por qué digo que no me gusta el concepto de reparación? Porque no creo que se ligue al concepto de reparación, por ejemplo, del sistema de evaluación de impacto, que tiene otras lógicas, la reparación de proyectos a la reparación de un ecosistema en sí. Entonces creo que hay que generar esa potenciación desde los territorios. Siento que coincido ahí en ese sentido también con Pamela, que los municipios, los gobiernos locales no tienen las capacidades para poder abarcar esto, y son las más necesarias para poder hacer estas vinculaciones con las comunidades y los territorios, para poder desde esas bases eh, generar, o sea, sentar estas bases de estos cambios en realidad, porque desde estas políticas nacionales muchas veces la bajada es bien compleja. Entonces creo que allí yo plantearía mis objetivos. Creo que hay que hacer recuperación de ecosistemas de humedales fundamentalmente. También hay otros ecosistemas importantes, pero creo que ahí en los ecosistemas de humedales hay una gran tarea que nos ayudaría a mitigar los efectos del cambio climático y a enfrentarnos también a este. Y eso, básicamente. Muchas gracias, Vincor. Pamela, la pregunta de tus expectativas desde el punto de vista de la política pública, así en el corto plazo y en el mediano o largo plazo. A ver, la política pública generalmente se demora mucho en implementarse. Yo diría que ese es como
es como la desidia de nuestro país, así como la tramitación larga en el Congreso por una parte y después la implementación que no ocurre. O sea, piensen ustedes lo que yo decía con respecto a aguas grises, falta un reglamento, pónganse a escribirlo. O sea, ¿cómo no podéis poner a una persona a escribir el reglamento y que salga el reglamento? Y probablemente está escrito, si no no lo sacan nomás, ¿sabes? Entonces, yo diría que ahí hay un tema, que lamentablemente la política pública se mueve desde lo lento, lo pesado, digamos, como que el Estado lamentablemente, y yo diría que ahí está donde salen estos populismos finalmente, porque cómo la gente percibe que le llega el bienestar material, el bienestar, ¿cierto?, con las políticas públicas o cuando algo se promulga, me da la impresión de que hay una desconexión, ¿cierto?, con respecto a eso, y yo creo que ahí tiene que ver también con la centralidad que tiene nuestro Estado, que es demasiado centralista, las cosas tienden a pasar solo en Santiago y las regiones quedan media rezagadas finalmente. Entonces yo creo que eso es un tema que como sociedad tenemos que resolver finalmente, y por lo tanto yo creo que tenemos que seguir empujando la política pública, tenemos que defender lo que hemos ganado, y lo digo muy a conciencia, porque se está, digamos, presentando la lógica de generar un proyecto de ley que reforme la 19.300, ¿cierto? Si bien es algo que el mundo ecologista lo ha solicitado muchas veces, para disminuir asimetrías, etcétera, yo creo que el horno nos tapa bollo, literalmente. Y lo tenemos a la vista con 3 proyectos de ley que han ocurrido, digamos que el Ejecutivo no tiene los votos para defender la postura. Usurpaciones, la ley Naim Retamar y SBAP con respecto a salmón. Es un tema que el Ejecutivo cree que tiene la fuerza y no sé si se dedican a contar los votos, digamos, y decir, no tenemos los votos. Entonces, si se presenta una reforma a la 19.300, yo estoy tremendamente preocupada porque me da la impresión de que vamos a salir para atrás, porque se va a ir todo el lobby al Congreso, digamos, de empresas, todos los intereses van a estar cruzados ahí. Y el Ejecutivo, como les digo, no tiene los votos en el Senado, está muy al filo, necesitas de personas que no son muy barreras, digamos, con el gobierno, entonces es un tema que la verdad que a mí me preocupa. Por lo tanto, en eso que me preocupa, y es algo que yo planteo en mi libro, digamos, si los estados no están haciendo las cosas, vamos a tener que hacerlas nosotros. Y me refiero a escala local, y a escala local organizarnos. O sea, si los precios de los alimentos están subiendo, bueno, nos vamos a tener que organizar para poder hacer soberanía alimentaria. Y ahí buscar si es que el Estado provee de semillas, por ejemplo, el INDAP tiene una cantidad de semillas, o sea, podemos, digamos, ver cómo plegarnos a cosas que ya existen desde el Estado, pero a la vez poder ocupar esa infraestructura, pero también organizarnos nosotros mismos. Porque si no nos organizamos, lo que va a ocurrir es que esto va a golpear y va a ser tremendamente caótico por una parte. Piensen ustedes con la pandemia misma, cuando se produce la gente comprando con fuera de destajo. O sea, como, ¿qué les pasa? Si es COVID, no es, digo, no sé si me explico, es como, ¿por qué la gente? Pero es porque la gente se asusta. Entonces yo siento que por una parte hay que dejar de hablar con eufemismos, a la gente hay que decirle la verdad. No podemos seguir con la cosa disfrazada, que el cambio climático, que el efecto invernadero, o sea, esto es una crisis gigantesca. Y por otro lado, creo que hay que hablar, o sea, hay que hablar con la verdad, y un segundo elemento que hay que prepararse. Y en esa preparación tenemos que hacerla de manera individual y colectiva. No podemos perder lo colectivo porque con la gente que nos vamos relacionando hacemos, digamos, intercambiamos saberes, intercambiamos disciplinas, podemos hacer las cosas mucho mejor y trabajar, digamos, un tercer punto, trabajar con los gobiernos locales. Creo que a los municipios hay que capacitarlos, hay que llegar, digamos, a esa instancia, y aquí tenemos un ejército de gente que sabe de estos temas, y yo creo que hay que acercarse a brindar esos conocimientos para poder hacer esa conciencia, porque esto es un cambio también de conciencia que implica, digamos, porque la ventana de tiempo se nos está cerrando y ya lo estamos viendo, digamos. Estamos por los desastres, digamos, a la orden del día, y por lo tanto es algo que tenemos que trabajar. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Ciertamente esta es una crisis que tenemos que ir trabajando entre todos. El llamado es a la organización, es a la preparación, es al autoeducarse también, es a compartir este tipo de espacios de diálogo para fomentar y divulgar también el conocimiento que se tiene hasta el momento, observar cuáles son las mejores formas también de
de ir implementando esto en nuestros propios territorios y, por cierto, continuar en la senda de la protección de nuestros ecosistemas, como nosotros como la Red Plurinacional de Humedales también avanza en esa línea. Tenemos más de 85 organizaciones desde Arica a Magallanes que también están en esta línea de proteger los ecosistemas hídricos, sobre todo los ecosistemas tipo humedales, porque son fundamentales y por lo tanto es importantísimo que nos autoeduquemos, ¿no es cierto?, que nos organicemos, que nos preparemos y que también exijamos a nuestras autoridades mayor preparación y mayor capacitación en esa línea. Así es que estamos muy agradecidos con la presencia de Pamela, con ilustrarnos con todo lo que sabe, ¿no es cierto?, guiarnos también, orientarnos en esa línea, con Vincor, su presentación también súper clarificadora, ilustrativa, y también con nuestro primer exponente, que fue Cristian Farías, que se tuvo que retirar, pero que también tuvo una exposición bastante impecable y también muy elocuente, ilustrativa. Agradezco a todas las personas que estuvieron presentes, tanto aquí en el Zoom como en el Facebook, así es que nos encontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todas y a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.